El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signos haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de este Evangelio: sean perdonados todos mis pecados. Amén. Hemos venido leyendo de una manera bastante interesante el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Este capítulo 6 corresponde a todo el desarrollo del pan de vida. Y qué interesante hoy que el Señor se nos acerque para plantearnos cosas y elementos muy interesantes que brotan del espíritu eucarístico. Ayer hablábamos del pan de la palabra, el pan de la oración y el pan de la Eucaristía. Tocábamos esos tres temas. Pero hoy el Señor nos centra en el sentido propio de lo que significa el pan de la Eucaristía. En esta pregunta que le hacen a Jesús, ¿cuáles son los signos para que veamos y creamos en ti? ¿Y cuál es tu obra? Directamente es preguntándole a quemarropa. Ellos adelantan un término para decir que sus padres comieron el maná en el desierto. Pan del cielo les dio el Señor. Pan del cielo se les dio de comer. El concepto judío es que Yahvé sostuvo al pueblo en el desierto, lo nutrió en el desierto, lo purificó en el desierto. Pero a ellos les cuesta hacer el empalme entre el pan del desierto, maná, y la Eucaristía, pan de vida, Jesús. Hacer esa unión les costó a ellos si no fueron capaces de entender. Por eso Jesús tiene que clarificar: no fue Moisés el que le dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan.
allí está la frase que une el maná con la Eucaristía, el maná con el verdadero pan del cielo. Recordemos, los que comieron el pan en el desierto volvieron a tener hambre. Y esa providencia que Dios les otorgó era para resistir el viaje largo por el desierto. Pero ese pan simplemente saciaba el hambre biológica que tenía el ser humano. Necesitaba cobrar fuerzas. Entonces comían ese pan para volver a emprender el viaje por el desierto. Ellos nominalmente dijeron que ese era el pan que habían bajado y Dios les había dado de comer. Y ese pan había llegado del cielo. Pero la figura de Jesús, como verdadera Eucaristía y como verdadero pan de vida, a ellos les va a costar hacer la unión de los dos y de las dos realidades. Por eso, el pan de la Eucaristía no es igual al maná. El maná es el prototipo y la Eucaristía es el tipo. El maná es un alimento físico, el pan es un alimento espiritual. Pero ese alimento espiritual tiene un nombre, Jesús. Y ese pan de la Eucaristía es el que sacrificamos todos los días en el altar. Y ese pan de la Eucaristía es el que le damos a ustedes todos los días, que sale del altar para el pueblo. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene el pan de vida? Tiene implicaciones muy interesantes. Una de ellas es que nos saca a nosotros del individualismo, del anonimato, y nos ubica dentro del espacio de una comunidad. Porque la garantía del pan eucarístico es la comunidad, la que se alimenta de ese pan, la que come de ese pan, la que se nutre de ese pan y la que vive la fraternidad con los demás. Ese es el primer elemento. El otro elemento es que ese pan eucarístico nos lanza y nos proyecta a asumir el misterio pascual desde el altar a mi cuerpo, desde el altar a mi vida. Entonces, cuando yo recibo ese pan que sale del altar y lo recibo en mis manos, anteriormente lo dábamos en los labios, ahora lo recibimos en las manos, ese pan produce en ti la fuente de vida eterna. Porque no es un pan físico, es el pan espiritual, es el pan que Dios nos da para la vida eterna. Y alimentarnos comunitariamente de ese pan e individualmente de ese pan para vivir el espíritu eclesial, nos proyecta a nosotros a mirar que la vida nuestra es una vida totalmente unida al misterio de la vida. Y el misterio de la vida, Jesús lo sintetiza en el pan de vida. Y el que come de este pan no morirá para siempre. Ese pan produce vida, pero ese pan, al recibirlo y al comulgarlo, es el mismo misterio pascual el que recibimos desde el altar. Porque en ese altar se vive la experiencia de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Y esto está unido a todo el proceso histórico salvífico que arranca en el desierto con el maná. Sí, Yahvé los alimentó con el maná que llovió del cielo.
Pero ese maná que llegó del cielo y que es el pan que le ofreció al cuerpo en ese momento, Yahvé, es el cuerpo espiritual de Cristo, el que recibimos en la Eucaristía. Y ese cuerpo espiritual de Cristo se une a nuestro espíritu para sencillamente hacer de nosotros aquellos hombres y mujeres unidos al misterio de Dios Eucaristía. Y por eso ese pan eucarístico que recibimos nos convierte a nosotros en sagrarios de Dios. Nos convierte a nosotros en sagrarios de Dios que caminamos, que andamos, pero que llevamos en el interior la grandeza de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y ahí, como reza en el bautismo, nos sumergimos en su muerte, nos sumergimos en su resurrección. Y mire que es hermoso descubrir el sentido de ese pan eucarístico, porque al descubrir el sentido de ese pan eucarístico, descubrimos el fundamento de nuestra fe, descubrimos el sentido propio de la fe nuestra, del Señor somos y del domingo vivimos. Y por eso el domingo, centrado en la resurrección del Señor, es el espacio en el cual todos los cristianos recibimos el banquete de la palabra o el pan de la palabra, el pan de la oración que hacemos dentro de la misma celebración eucarística y ese pan eucarístico que nos nutre para poder vivir y para poder tener la vida espiritual. Aquí sale una pregunta, pero ya usted se la responde en su casa. ¿Y yo por qué no comulgo? ¿Y yo por qué no recibo ese pan sabiendo que ese pan es el pan espiritual del mismo Jesús, si soy bautizado? Porque sencillamente he interrumpido con Dios mi comunión. He interrumpido con Dios mi trasegar por el mundo. Pero esa interrupción se puede sencillamente vencer cuando tú te convences de la realidad, del valor de comer del pan de la vida. Por eso Jesús dice estas palabras al final. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Estas palabras sellan para nosotros la garantía de que el pan eucarístico es el remedio a nuestras penas y es el remedio a nuestros dolores. Pero muchos cortaron esa comunión con el Señor. Y hoy los tengo que convocar desde su casa para que cuando terminemos y volvamos otra vez a la vida normal, examines un poquitico tu interior y pregúntate, ¿por qué yo estoy tan separado del Señor? ¿Por qué estoy tan distante de mi Señor? ¿Por qué yo no he dado el paso de volver y organizar mi vida cristiana para poder hacer ese camino concreto con el Señor? Mire, llegó una pandemia y nos escondió en la casa y allá estamos todos guardados. Le tenemos miedo. ¿A qué? No a salir a la calle, sino a morirse. ¿Y por qué te tiene miedo a la muerte? Porque de pronto no estás preparado para la vida eterna. Ese es el problema. Y no es diciendo, es que de cualquier cosa nos tenemos que morir. No. Ese es un pensamiento vacío y pobre. No, es más trascendente decir, porque sencillamente no estoy en paz con Dios. Y cuando estás en paz con Dios, listo, tomar las prudencias necesarias para no salir a correr cuando ya abramos y cuando el gobierno permita la salida de nosotros. Pero no tenemos que salir desbocados, sino ser los más prudentes, como el Papa lo decía en la homilía esta mañana en Roma. Hay que ser muy prudentes y cautos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hemos guardado durante tanto tiempo lo podemos borrar en 8 o 15 días. Y ahí se nos tendríamos que encerrar de una manera totalmente diferente. Pidámosle al Señor, al pan eucarístico, que nos regrese a la vida y que nos dé esa gracia de permanecer junto a Él. Pero busquemos esa cercanía con el Señor Eucaristía y no nos apartemos de su altar y no nos apartemos de su amor, porque lo que celebramos aquí en el altar es lo que tú te alimentas y es lo que tú recibes
para la vida eterna. Que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por nosotros. Así sea.